Hola, buenos días, bienvenidos al episodio número 12 de los desayunos Big to Fan. Hoy estamos aquí con Jesús Tortosa. Bienvenido, Jesús. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Lo primero de todo, cuéntanos un poco quién es Jesús Tortosa. Bueno, Jesús Tortosa, ahora mismo, a día de hoy, si me preguntas, pues un emprendedor, un amante de la tecnología blockchain, inversor en el mercado de criptomonedas y en otro tipo de negocios, ¿no? Si me preguntas anteriormente, pues yo vengo del mundo del deporte, he estado en unos Juegos Olímpicos, he clasificado para 2 Juegos Olímpicos, campeón de Europa, campeón del mundo y bueno, al final he estado toda la vida dedicado al mundo del deporte de alto nivel, pero siempre compaginándolo con el mundo del emprendimiento y la pasión por la inversión. Genial. Y bueno, esta es una pregunta que nos gusta hacer a todos nuestros invitados, que es ¿cuándo fue la primera vez que oíste hablar sobre el mundo de las criptomonedas y la tecnología blockchain? Pues ya fue por finales del 2019, cuando hice mi primera compra. Escuchar de ello, pues anteriormente, al final cuando hubo esos booms durante el periodo 2017-2018, sí que alguna noticia sí que me llegó, pero nada que ver con lo que pude hacer luego a futuro, ¿no? En el 2019 fue cuando hice mi primera compra, como todo el mundo en un inicio, pues entrando para querer ganar dinero, ¿no? En el corto plazo, pensando que eso era la panacea. Y a raíz de ahí fue cuando empecé a descubrir todo el mundo tecnológico que había detrás, todas las soluciones que había a nivel empresarial, cómo se iba a incentivar todo pues, el ahorro de costes, automatización de procesos, iba a ser toda una revolución tecnológica y fue cuando ya empecé a profundizar mucho más en el estudio de la propia tecnología. ¿Y en qué momento fue en el que iniciaste como, o sea, por así decirlo, de una forma más seria esta inversión en las criptomonedas? En el año 2020 es cuando empecé a hacer, bueno, el 2019 mi primera compra y en el 2020 fue empezando a hacer mi diversificación poco a poco, hasta ahora mismo que estoy estamos en el 2022, de manera progresiva. Sí que dependiendo un poco de la situación del mercado, dedicaba más o menos tiempo a la inversión de manera activa, porque sí que había grandes oportunidades cambiando bueno, los activos de un lado a otro, viendo las distintas oportunidades que podía haber, saliendo en protocolos de finanzas descentralizadas, etcétera. Pero siempre, ya desde el 2020, fui haciendo mis inversiones. Primero en un inicio de manera más pasiva y a largo plazo, y durante el bull run que tuvimos el año pasado, pues fue mucho más activo porque había que aprovechar. Y bueno, ahora actualmente el mercado se encuentra en una situación algo bajista. No sé qué opinas tú sobre este bajón y cuáles crees que son las consecuencias. Bueno, al final yo creo que estaba un poco escrito. El mercado es cíclico, venimos de una situación macroeconómica muy complicada en donde lo que no estábamos haciendo era recuperar, sino que estamos haciendo era rebotar a raíz de una pandemia en la que veníamos, entonces mucha liquidez en el mercado, eso ha creado una inflación que estaba por las nubes y entonces a nivel macroeconómico estamos en una situación tan compleja que los tipos de interés han tenido que subirlos, el mercado de renta variable, en donde se incluyen las criptomonedas, entonces tiende a sufrir y todo el mundo empieza a tener miedo. Entonces, hasta que no salgamos de esta situación macroeconómica complicada, que creo que va a durar por lo menos 12, 18 meses como mínimo, debido a toda la situación que hay, pues aún no recuperaremos. Esto que habla la gente del ciclo alcista, ciclo bajista, que viene dado por el halving, pues puede ser coincidencia, ¿no? Pero al final viene dado por la situación macro. No debemos de olvidar que quien mueve el mundo son los de arriba, gobiernos y grandes instituciones, grandes empresas, y si en esa situación estamos en una situación complicada, por mucho que haya ciclos y por mucho que haya pues estos momentos en donde puede haber grandes anuncios, si no acompaña toda esta macroeconomía, pues no vamos a recuperar. Entonces, primero fue el mercado cripto, luego acompañó la bolsa, ahora tenderá al mercado inmobiliario y así llegaremos a un punto en donde la economía mundial entrará en un periodo complicado, cercano a esta inflación probablemente. Habrá un freno del consumo, de la producción, desempleo, que es lo que toca para poder salir de esta situación porque no hay otra solución, y luego ya volveremos a recuperar. ¿Y qué criptomonedas actuales del mercado ves con un futuro más prometedor? En especial Ethereum, si consigue hacer el merge del que todo el mundo habla, esa fusión y pasar al staking 2.0, puede ser que sea una de las criptomonedas
con mayor potencial de cara a futuro, por supuesto. De hecho, las instituciones donde entran ahora mismo es en Bitcoin y en Ethereum, el resto va más lentamente y son aquellos venture más arriesgados donde entran. Y luego, por otro lado, me gusta mucho Cosmos por el tema de la interoperabilidad, que es algo que es vital dentro de las blockchains. También su competidor, que es Polkadot, también me gusta, pero creo que tiene unas barreras de entradas mucho mayores a nivel de capital y no todo el mundo tendrá acceso. Entonces, creo que para las startups que estarán iniciando Cosmos es un ecosistema mucho mejor. Y dentro del propio Cosmos me gusta otra criptomoneda que se llama Secret Network, que está enfocada a la creación de smart contracts privados, todas las transacciones también privadas, en donde se habla de eso, la privacidad, no el anonimato absoluto, porque en caso de que se requiera a nivel regulatorio tener que mostrar de cómo se está hecho ese smart contract o de dónde viene esa transacción, se podrá mostrar, pero que sea el propio usuario el que decida cuándo mostrarlo o no. No tiene que ver, por ejemplo, con Monero, que directamente sí o sí es privado, es anónimo, no se puede rastrear. No, esto te da la opción de poder mostrarlo. Una pregunta algo más personal, me gustaría saber si has hecho algún tipo de formación específica sobre criptomoneda o mercados bursátiles, o si te has formado de forma un poco más autodidacta. Pues en un inicio, de manera autodidacta, yo creo que los inicios empiezan por ahí, empiezas a descubrir un poco qué es este mundo, tienes tu experiencia, altos y bajos, tus errores, ganas y pierdes dinero también, y a partir de ahí pues ya vas formándote de manera más profesional. He consumido muchísimas formaciones de todos los tipos, regladas, no regladas, de infoproductores, de gente con conocimiento, gente con menos conocimiento. Y de hecho la última que he hecho ha sido ya para tener una más reglada, que es la que emite el MIT, que es una universidad de Estados Unidos bastante importante a nivel tecnológico y tiene un programa en blockchain en donde ha sido esa la última que he querido cursar para comparar con lo que había por internet o con otras formaciones. Y bueno, me ha sorprendido bastante, ha estado bien, pero creo que hay mucho nivel en todo lo que hay de formación por todos lados. Pues eres el primer invitado que tenemos aquí que ha tenido una formación reglada como tal en Sí, este sí. sector, así que es raro. Qué bueno. ¿Y por qué crees que hay tanta gente que reniega de las criptomonedas ahora mismo? Bueno, yo creo que porque es algo nuevo, es algo que asusta, hay demasiada estafa por desconocimiento y al final, al ser un mercado que no está regulado, cualquier persona con un mínimo de capital puede entrar y puede actuar. Entonces, al final, cuando acabas entrando en un sector a nivel de inversión solamente por la pura especulación de ganar dinero, pues lo que al final nos puede a los seres humanos es la avaricia, la codicia, lo que viene a ser las emociones y tendemos a equivocarnos. Por eso hay tan mala fama. ¿Qué ocurre? Cuando ya empezamos a ser un poco más racionales, empezamos a investigar, empezamos a estudiar y vemos más allá de todo lo que hay en el mundo de la inversión, que solo sea cripto, sino que es la tecnología, pues empezamos a tener mayor conocimiento sobre lo que nosotros hacemos y sobre cómo actuamos. Entonces, si hubiera más conocimiento y más formación, que es lo que hace falta, más formación y educación desde el punto de vista, desde lo más bajo, en un colegio, hasta un instituto, a una universidad, yo creo que todo el mundo iría entrando poco a poco en el sector, iría descubriendo lo que es la tecnología y no solo la inversión, sino también desde el punto de vista de creación de nuevas líneas de negocio, nuevos aportes a empresas, cómo implementarlo para la suya misma. Entonces yo creo que poco a poco lo que hace falta es educación y formación y para que no haya tanto miedo, ¿no? Bueno, has hablado antes de que te has dedicado al deporte de élite durante toda tu vida. ¿Cómo crees que el mundo de las criptomonedas pueda ligarse al deporte en el futuro? Bueno, pues esta pregunta, mira, me encanta, porque yo tuve un problema para ir a los Juegos Olímpicos el año pasado. Yo conseguí la clasificación para estos Juegos Olímpicos después de un largo proceso de 4 años, entrando entre los 5 primeros del mundo, estaba en el puesto número 2, entonces había sido un sacrificio bastante importante. Pero ¿qué ocurre? Que la clasificación se conseguía para el país y no para la persona, no es nominal. Entonces, a la hora de seleccionar el deportista para los Juegos Olímpicos, hay una regla en donde si el deportista está entre los 20 primeros, cualquier deportista que esté entre los 20 primeros puede ir a los Juegos Olímpicos para esa plaza que se ha conseguido. Es decir, que no tendría por qué ir yo, podría ir otro. ¿Qué ocurre? Que al final ya sabemos cómo funciona la mente humana, a veces hay discrepancias, a veces hay política y no hay intereses. Y en mi situación pues hubo ciertas cosas que no sucedieron de la manera correcta
y por algo que no interesaba, pues los criterios en donde se establecían qué deportista tenía que ir a los Juegos Olímpicos, pues salieron a posteriori de decir la decisión en junio del 2021, cuando la clasificación se cerró en 2019, en diciembre. Entonces, ¿qué ocurre? Que con la tecnología blockchain esto no hubiera pasado, porque si tú estableces unos criterios en el diciembre de 2019, los registras en la blockchain, emites un hash, queda ya esa huella digital para siempre y en cualquier momento que tú vulneres ese documento, cambies el criterio y que decidas que poner un campeonato en donde hay otra persona, por ejemplo, para poder beneficiar a otro, ese documento quedaría totalmente invalidado, entonces sería inválido, entonces no sería nunca más viable poder estar ahí. Entonces, la tecnología blockchain yo creo que soluciona grandes problemas, entre ellos el mundo del deporte, en específico, pero muchos más a nivel de la propia gestión de los recursos de las federaciones, los propios méritos, a nivel de financiación para los propios deportistas, como pueda ser la creación de NFTs y ellos mismos poder venderlos para sus propias competiciones, porque en los deportes que no son tan mediáticos hay mucha falta de patrocinadores. Entonces, hay muchas utilidades. ¿Y cómo crees que te ha influido este pasado tuyo en el deporte a la hora de ser inversor, de meterte en este mundillo? Al final, pues la mentalidad que te da el deporte, los valores que tiene en torno a la disciplina, el control de las emociones, al final yo estaba 24 horas pensando hacía muchos años en estar delante de una persona, en un tapiz, te tienes que enfrentar en un campeonato delante de cientos de personas con los nervios que supone, encima de un deporte de contacto, que tienes que tener muy bien la estrategia porque en cualquier momento pues puedes llevarte un mal golpe, entonces tienes que seguir muy bien la línea. Entonces en el mundo de la inversión, esa línea, esa estrategia, esos valores fueron lo que me llevaron a poder tener buenos rendimientos a nivel de inversión y luego sobre todo a nivel de oportunidad, pues las oportunidades que me ha brindado el hecho de ser deportista para luego hacer networking, desarrollar negocio y conocer personas con gran conocimiento en cualquier ámbito, pues ha sido espectacular, ¿no? Y luego, sin olvidar, no es fútbol ni mucho menos, pero sí que es un deporte que también, al final, si lo haces bien, si eres de los más destacados, consigues capital, ¿no? Al final, por los resultados. Entonces, eso me ha dado la oportunidad para poder invertir y a medida que puedes invertir un poco más de capital, pues consigues mejores rendimientos. Entonces, todo eso no hay que olvidarlo, que es lo que me ha dado el deporte y gracias a eso estoy aquí. ¿Y qué futuro le esa tecnología blockchain dentro de 5 o 10 años? Pues toda empresa tendrá tecnología blockchain. Estoy hablando con grandes corporaciones, ahí está hablando con Santander, BVA, Deloitte, gente, las grandes consultoras, grandes compañías de desarrollo tecnológico y todas, primero tienen necesidad de gente con conocimiento en blockchain desde cualquier punto de vista, es decir, desde el marketing, las finanzas, los recursos humanos, no solamente en el desarrollo puro, y luego todas están destinando mucho capital a la inversión en creación de estos proyectos. Y ayer hablaba con una persona de un banco importante y decía eso, al final, estamos como en el año 2000, en donde había muchas startups, pero nadie quería perderse la ola. Entonces, aunque 9 de cada 10 ahora mismo puede que mueran, 9 startups, es mejor el riesgo de querer invertir en todas las startups que hay por si alguna puede ser el futuro Google, el futuro Amazon o cualquiera de estas grandes. Entonces, los bancos, los grandes fondos de inversión, sí o sí, aunque el mercado esté cayendo, ellos por detrás siguen invirtiendo en pequeñas startups que a futuro pues se verá si son las que triunfan o no. Entonces, cualquier empresa en el futuro, en 5 o 10 años, tendrá la tecnología. ¿Y tú personalmente dónde te ves de aquí a 5 años? Pues ojalá cumpliendo los objetivos, ¿no? A nivel empresarial, con el proyecto que tengo ahora mismo en torno a esto, a la creación de programas de educación, de Web3, dando talento a empresas, el poder ofrecer soluciones tecnológicas a nivel de mi aporte de conocimiento, ojalá pueda tener un nombre dentro del sector de la blockchain, ya sea divulgando y comunicando acerca de todo lo que es la tecnología, pero también creando empresa y aportando a la sociedad. Creo que hay una labor muy importante aquí de gente que tenga el conocimiento de poder ayudar, de poder aportar y poder implementar distintos nuevos servicios que hagan una sociedad pues que sea más transparente, más limpia y más con lo que me pasó a mí, que me marcó un antes y un después. Entonces, ya sea en cualquier ámbito, me gustaría trascender en la empresa sobre todo, pero en un futuro no puedo decir que no a volver al deporte y ojalá poder cambiar las cosas desde el dentro.
Y bueno, le hemos pasado a otro tema en la entrevista que también ha estado muy de moda estos últimos años, que es el tema de los NFTs. Ajá. Bueno, primero nos gustaría que explicases un poco de forma sencilla qué es un NFT para nuestra audiencia y también preguntarte si tienes algún NFT tú que hayas comprado. Sí, sí, sí. A ver, para aquellos que no lo sepan, NFT, como sus siglas indican, token no fungible, podemos decir que es la representación digital de un activo, ¿no? Ya sea solamente creado en la propia blockchain o ya sea el gemelo digital que podríamos crear. Por ejemplo, tenemos un McLaren, un coche de lujo, y queremos tener su gemelo digital en la blockchain. Pues con esto, con el NFT, lo podríamos registrar y en un futuro poder utilizar ese NFT no solamente como un código, sino a futuro como un coche de verdad en el propio metaverso que se use, en exposiciones o lo que sea. Entonces, esto mismo se puede replicar para todo, certificados digitales a nivel de universidad, para temas de laboratorios, para cualquier cosa. Entonces, a grosso modo, eso es un NFT. Y yo sí, yo soy un fiel amante de los NFTs también, tengo varios. He ido comprando algo del proceso y como en todo se aprende, hay algunos que me han salido bien y no valen y valen ahora, y hay otros que me han salido mal y no valen nada, pero bueno, a nivel de inversión, sobre todo lo que te da con los contactos, ese acceso a comunidades, para mí es brutal, ¿no? El poder tener acceso a hablar con grandes CEOs de empresa o grandes inversores, grandes deportistas, solo por el hecho de pertenecer a la misma comunidad por tener un NFT, pues a mí me alucina y yo por eso he ido comprando varios. ¿Y qué futuras aplicaciones le ves a estos NFTs o cuáles son las que más te llaman la atención? Principalmente la certificación digital a nivel de todo lo que se pueda hacer, por ejemplo, registros de notaría, de propiedad intelectual, certificados académicos, en temas de salud igual, tener nuestro registro en la blockchain y emitido a través de un NFT. Y luego no hay que olvidar la parte social, es decir, la parte empresarial, industrial, todo está muy bien, pero la parte social sí o sí va a estar. Es decir, nosotros nos movemos por ser una sociedad que hay estatus y es inevitable, nos guste más o nos guste menos. Y lo estamos viendo en Instagram, donde la transición de ser todos iguales a tener un simple tic azul ya suponía una diferencia. Pues igual le supondrá con el nivel de los NFTs de poder representar tu estatus en la era digital, y eso mismo luego reflejado al acceso a comunidades y el acceso luego a futuro en un metaverso, pues tener ese NFT y esa representación en esos mundos virtuales que todos de una manera o de otra estaremos. Has nombrado antes la palabra metaverso. Bueno, me gustaría saber qué opinas sobre el metaverso. Personalmente tú, qué aplicaciones le ves a futuro y qué te parece este proyecto que yo creo que es muy a largo plazo. Nada, como bien dices, es un proyecto a largo plazo, la tecnología tiene que desarrollarse, ahora mismo estamos en las fases más tempranas, pero como hemos hablado antes a nivel de cripto y blockchain, pues igual en metaverso. Las grandes instituciones están entrando, Microsoft, Meta, es decir, el antiguo Facebook, otras muchas, Activision, todas están entrando. ¿Por qué? Porque sí o sí va a existir y va a estar. ¿Qué utilidades va a tener? Pues yo creo que muchas. A nivel de las comunicaciones entre las personas, debido a lo que pasó, por ejemplo, con el tema de la pandemia, hemos aprendido que la era digital, las comunicaciones a distancia sí o sí van a estar, pues en un metaverso mejor que mejor. Y luego también a nivel de sociedad, pues nosotros tendemos a querer ser y a querer tener lo que no tenemos en ese momento, por mucho que ya hayamos conseguido, ¿no? Entonces, en un futuro metaverso, cualquier persona podrá tener acceso a poder ser quien quiera ser, y no tendrá por qué, podrá suplir ciertas carencias que tenga en el mundo real, ¿no? Al final, pues al estilo Avatar, al estilo Ready Player One o como queramos imaginárnoslo, a nivel social va a estar. Y lo que supone a nivel de avances en cuanto, por ejemplo, a educación o a industria, imaginaros en un metaverso la cantidad de costes que nos vamos a ahorrar y la cantidad de avances que se van a poder hacer con el hecho de poder tener en cualquier momento pues esa educación en un metaverso desde cualquier parte del mundo y con ciertos recursos que no podríamos tener. Pongamos el caso de, yo qué sé, queremos estudiar la ingeniería de un avión. Pues en vez de tener que tener un avión y tener que estar desmontándolo o desplazándolo,
cualquier persona desde el propio metaverso podrá verlo de cualquier parte del mundo y se podrá investigar y podrá avanzar, igual que para la medicina, igual que para cualquier ámbito. ¿Y hay algún proyecto actual que te llame la atención o sea, que esté en desarrollo obviamente ahora mismo, pero que te llame la atención de cara al futuro? ¿En cuanto a metaversos o en cuanto a cualquier cosa? Sí, no, en cuanto a metaversos. En cuanto a metaversos ahora mismo, es que es muy complicado decir, porque al final hay tanta competencia a día de hoy y lo que estamos viendo pues son el principio de, ¿no? Vemos y conocemos Decentraland, Sandbox, hay otros que están en proceso, pero creo que aún le queda bastante. Tengo intriga, sobre todo por Meta. Es una pena que vaya a ser centralizado y quieran los datos de todos nosotros, pero es una pena porque con los recursos que tienen creo que podrían hacer algo brutal. Y luego, por otro lado, no es un metaverso como tal, es un MMO, pero tengo muchas ganas de que salga Outer Ring, el juego. Así que, bueno, ahí también tengo ganas y esperanzas en que sea bueno. Bueno, y ahora vamos a tocar el tema de los fan tokens. Entendemos que has ido a hablar de los fan tokens y nos gustaría saber qué opinión tienes de ellos. Pues yo creo que es un poco lo que comentábamos al inicio de los deportistas, por ejemplo, que podrían dar NFTs a raíz para poder financiarse. Yo creo que los fan tokens acercan, ¿no?, a la comunidad con aquellas personas que tienen como referentes, ¿no? Creo que son necesarios, creo que sí o sí, a medida que la gente vaya teniendo más su utilidad y vayan las propias empresas, los propios clubes, las propias celebridades, vean cómo pueden beneficiarse ellos y cómo pueden beneficiar a su propia comunidad y tener ese acercamiento, creo que sí o sí van a estar en nuestra sociedad y los veo muy útiles. ¿Y crees que podrían llegar a ser la principal fuente de financiación de estos famosos o deportistas y demás? Si le dan la utilidad que es ideal, si de verdad se comportan con su comunidad, porque muchas veces el problema que tiene la celebridad es que quiere el rendimiento pero sin querer sacrificarse y sin querer acercarse a los suyos. Entonces, si de verdad la persona está dispuesta a acercarse a su comunidad, a compartir con ellos rato, a valorarlos y sabe gestionar todo esto, yo creo que los tokens de esas celebridades van a ser 100% útiles y van a tener éxito. Yo creo que sobre todo a nivel de los inicios de las carreras deportivas, inicios de las carreras de actores o actrices o de como sea, de cantantes, aquellas pequeñas comunidades, al final es comprar un token por un valor mínimo, a medida que tengas una cierta comunidad, sí que pueden ser unas vías de financiación brutales para todos ellos. Ajá. Y bueno, una pregunta un poco personal, ¿de qué famosos o celebridades te hubiera gustado que hubiera existido fan tokens cuando eras más joven o...? Fan tokens cuando era más joven, pues mira, Ricky Rubio, me hubiera gustado mucho, porque siempre me ha gustado el baloncesto y la forma que tenía Ricky de ser y de transmitir. Hubiera sido una persona que me hubiera gustado poder estar en una videollamada, e incluso en algún día poderte ir a comer con él o cenar. Y luego también, pues inevitablemente, Rafa Nadal. Rafa Nadal también es otra de las figuras. Yo tengo que tirar para mi casa, tengo que tirar para el deporte. Entonces, Claro. Tanto Ricky Rubio como Rafa Nadal, imagínate, poder haber tenido acceso a ciertos privilegios con ellos, pues ya eso es una experiencia que te llevas para toda la vida. Sí. Pues hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias, Jesús, por haber asistido aquí. Un placer haberte tenido con nosotros. Y nada, hombre, nada más. Nada, yo me lo he pasado muy bien, he estado muy, muy a gusto y encantado de poder venir más veces, a hablar de lo que queráis y a ver si conseguimos eso, que haya más tokens de celebridades y que puedan acercarse a toda su comunidad. Sí, en ello andamos. Pues muchas gracias, Jesús. Un saludo. Nada, gracias. Chao. Chao.